Muy buenas noches. Sofía Escuela de Posgrado les da la más cordial bienvenida. Eh, el, el- el tema de esta jornada número 148 ya es el acceso a la justicia en tiempos de pandemia y estará a cargo de nuestra colega y amiga, hermana argentina, la doctora María Fabiana Meglioli, de quien me voy a permitir dar lectura de la síntesis de su hoja de vida. María Fabiana Meglioli es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Catamarca, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario también, con el proyecto de tesis aprobado. Titular del estudio jurídico Barrera Meglioli Abogadas, con desempeño profesional en la provincia de Catamarca, en la República Argentina. Es autora de publicaciones jurídicas y trabajos de investigación en revistas y libros de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, y es expositora en seminarios, jornadas y congresos regionales, nacionales y latinoamericanos. Es un verdadero placer, es un verdadero privilegio tener a María Fabiana esta noche con nosotros y nos expone el tema del acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Adelante, María Fabiana. Perdón. Buenas noches, un gusto estar acá de vuelta con ustedes. Ya esta es la segunda invitación que me cursa Sofía Escuela de Posgrado. Quiero agradecer la convocatoria, especialmente a usted, doctor Willy, y también a mi querida amiga, la doctora Isabel Ramírez Peña, que me van a permitir compartir con los asistentes, con los amigos de Perú y de a lo mejor de otros lugares de Latinoamérica, temas de derecho procesal, esta vez vinculado a esto que nos toca atravesar a todos, que ha sido la pandemia. La propuesta de hoy es diferente a la desarrollada en su momento, que fue un tema procesal y muy teórico, como es el de la verdad en el proceso. Hoy voy a hacer una mirada mucho más práctica, vinculadas con temas directamente relacionados de mi país. Distinto a aquello, y que pienso que nos va a permitir reflexionar un poco sobre la pandemia, el derecho procesal, el debido proceso y el acceso a la justicia. Bueno, ya adelantó el doctor Willy, que soy de Argentina, vivo en la provincia de Catamarca, está situada al noroeste de mi país. Les decía que voy a abordar este tema principalmente desde mi experiencia profesional. Y vamos a vincularlos con estos dos temas fundamentales del derecho procesal, visto a través de su impronta constitucional y especialmente de los tratados de derechos humanos, que es el proceso y el acceso a la justicia. Voy a comentarles la primera parte de la exposición, tiene que ver con la realidad que vivimos durante el 2020 en mi país y cómo ello impactó en la actividad procesal y el acceso a la jurisdicción. Bueno, todos sabemos que la pandemia del COVID-19 ha impactado no solo a nivel sanitario, sino también social, institucional, jurídico, económico y cultural. En mi país, la República Argentina, ante la aparición de los primeros casos, la sociedad actuó movida por la incertidumbre y el miedo, por lo que aceptó sin discusión alguna las disposiciones que impuso el Poder Ejecutivo Nacional, que declaró la emergencia sanitaria
y ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que luego supimos bautizar coloquialmente como ASPO. Esta medida, que se dispuso inicialmente por 14 días, duró a nivel nacional más de 200. Las restricciones y medidas de aislamiento tuvieron alcance diferenciado a lo largo de mi país. El Poder Ejecutivo Nacional, al disponer estas medidas de aislamiento, determinó algunas excepciones muy limitadas, por supuesto, las relacionadas con la salud, la seguridad y la alimentación. Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que es el máximo órgano del Poder Judicial Nacional, adhirió a la medida y dispuso una feria excepcional y muy restringida. La Organización Federal de la Argentina llevó luego a que en cada provincia los titulares de los poderes ejecutivos dictaran medidas en consonancia con lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional. Y también las cortes o tribunales superiores de provincia dispusieran ferias excepcionales y extraordinarias. El aislamiento y la imposibilidad de ejercer la profesión de la forma habitual, al estar limitados a consultas telefónicas, videollamadas o WhatsApp, nos llevó a algunos y algunas a que, superada la depresión inicial, empezáramos a informarnos y a profundizar sobre los nuevos temas jurídicos que la pandemia nos estaba trayendo y que deberíamos afrontar una vez retomada la actividad. En general, en mi país, la preocupación académica inicial estuvo centrada en el impacto de las medidas gubernamentales de emergencia en materias contractual y laboral. Pero solo se escucharon algunas voces tímidas sobre la realización efectiva de esos derechos. Inicialmente, ¿qué es lo que nos preocupa a los que estudiamos el derecho procesal? Con el paso del tiempo, de los días, estas preocupaciones ya fueron generalizándose, afrontando a Argentina disímiles situaciones, dado el comportamiento del virus en las distintas regiones del país. Es así que, frente a la situación excepcional de pandemia, se tomaron medidas de alcance nacional por parte del presidente. También los gobernadores provinciales fueron haciendo lo propio en cada una de sus jurisdicciones. Las medidas eran a diario. Como el desarrollo del virus no fue uniforme en todo el país, especialmente por la diversidad geográfica y la densidad poblacional, las medidas restrictivas se fueron extremando en algunos lugares y relajando en otras. Mi provincia, Catamarca, fue la última en tener contagios. Recién los tuvo una vez transcurridos 100 días de declarada la pandemia. No obstante ello, se cumplió con el aislamiento de manera estricta, muy estricta, los primeros 60 días. También es cierto que fuimos los primeros en poder lograr pasar al distanciamiento social, que es la medida que rige hoy en mi país. Ahora bien, Argentina, a diferencia de Perú y de la mayoría de los países hermanos de Sudamérica, es una república federal que se encuentra conformada por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país. Las provincias son preexistentes a la nación, la que constituyeron en el año 1853, al darse la primera constitución, delegando en el gobierno central algunas de sus facultades, reservando para sí todo lo no delegado. Es así que cada provincia argentina cuenta con una organización sobre la base de su propia constitución provincial, y el que debe seguir el modelo de nuestra nación, estableciendo un gobierno con las características republicanas, esto es, dividido en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Ustedes dirán, ¿por qué traigo a cuenta en esta exposición la organización institucional de mi país y qué tendrá que ver ello con el derecho procesal y el acceso a la justicia? Mucho. ¿Por qué digo mucho? Porque las provincias delegaron al Congreso de la Nación las facultades para dictar los códigos de fondo. Esto es el Código Civil y Comercial, el penal, el de minería y el de trabajo. Pero reservaron para sí la potestad de dictar los códigos procesales y organizar la justicia. Esto significa, como dato anecdótico tal vez, que contamos con 24 códigos procesales civiles y comerciales, 24 códigos procesales penales, 24 códigos procesales laborales, etc., uno por cada provincia, y a su vez uno nacional. Por otro lado, la organización de la justicia se divide en federal y ordinaria. La justicia federal es de carácter excepcional y conoce en aquellas materias que ya sea por la Constitución Nacional o por las leyes federales, tiene competencia para intervenir. Esta competencia puede ser en razón de la materia o en razón de las personas. En razón de las materias, intervienen, para darles algunos ejemplos, en materias penal, en todo lo atinente al tráfico de estupefacientes, a la trata de personas, en lo no penal, en materia de comunicaciones, aduanera, en recaudación de impuestos federales, bueno, también en materia previsional nacional. Interviene por competencia en razón de las personas en materia de derecho común cuando una de las partes es un organismo nacional o es el propio Estado nacional. Es así que en todas las provincias existen por lo menos un juez federal, un tribunal oral federal y por regiones cámaras de apelaciones federales. El órgano máximo de esta estructura judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de mi país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dos competencias, la originaria y exclusiva, es establecida en razón de las personas, especialmente cuando litigan dos provincias entre sí o se litiga una provincia con la nación, de algunos casos de embajadores, en materia muy puntual. E interviene por vía de un recurso, el último recurso de nuestro ordenamiento jurídico, que es el recurso extraordinario federal, un recurso muy particular que permite saltar de la jurisdicción ordinaria y acceder a la Corte Suprema de Justicia, una vez agotado todas estas instancias, siempre y cuando esté en crisis alguna norma de derecho federal o la interpretación de la propia Constitución Nacional. Ahora, bien, esto es en cuanto a la justicia federal. La justicia ordinaria es la propia de cada provincia, la que es organizada conforme a cada una de las constituciones provinciales, teniendo en cuenta su geografía y concentración poblacional. Se organiza en distintas circunscripciones, esto es, la distribución de la competencia geográficamente, e instancias, primera, segunda, también en razón de la materia. La característica es que todas cuentan con un órgano superior provincial que se denomina en algunas Cortes de Justicia, en otras Tribunal Superior. Esta Corte o Tribunal Superior también ejerce las facultades de superintendencia. La justicia ordinaria es la competente para aplicar los llamados códigos de fondo, el Código Civil y Comercial, la legislación de trabajo, el Código Penal, el de minería. Otra característica de nuestro sistema, que es, me gusta siempre destacarlo porque también se diferencia mucho de los países sudamericanos, es nuestro control constitucional. Nosotros contamos con un control constitucional
difuso. Esto quiere decir que todos nuestros jueces, ya sean ordinarios o federales y de cualquier instancia, pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. La justicia provincial u ordinaria, como les comentaba, se distribuye geográficamente en circunscripciones y se organiza en razón de la materia. En mi provincia, la voy a tomar como ejemplo, es la que conozco mejor, existen 6 circunscripciones, distribuidas a lo largo de toda la extensión geográfica. La circunscripción más grande es la número 1, que es donde tiene asiento la capital y lo que nosotros llamamos el Valle Central, que es donde se encuentra la mayor concentración de la población. En la primera circunscripción contamos con juzgados de primera instancia en materia civil, de primera instancia en lo comercial y de ejecución, de primera instancia laboral, también de primera instancia de familia y un juez de minas, o sea, con competencia en minero, porque mi provincia es una provincia minera. La segunda instancia la ejercen las cámaras de apelaciones, que resultan competentes en toda la materia no penal. Ellas solo están radicadas en la capital de la provincia, en San Fernando del Valle de Catamarca. La justicia penal, por su parte, cuenta con los fiscales de instrucción y los de cámara, los jueces de garantía, las cámaras de apelaciones y las cámaras de juicio. El máximo tribunal provincial es la Corte de Justicia, a la que se accede de manera restrictiva por vía de recurso de casación o bien por competencia originaria y exclusiva en materia contenciosa administrativa. La justicia ordinaria, como su denominación indica, es la que se ocupa de los mayores casos, es decir, donde los justiciables accedemos para lograr el reconocimiento o ejecución de nuestros derechos en materia civil, comercial, laboral, de familia. Es donde vamos por una acción de reivindicación, por un reconocimiento de paternidad, por un divorcio, por un incumplimiento contractual, para ejecutar un título de crédito, una indemnización laboral de daños y perjuicios. Bueno, es a donde vamos a ejercer nuestros derechos diarios. La pandemia puso al desnudo, por un lado, las falencias de la organización de cada provincia y las desigualdades que existen entre ellas. Todas las provincias inmediatamente siguieron el decreto presidencial y la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Esto es, paralizar la administración de justicia. Solo tramitaban en los primeros 40 días, 60 días en otras partes, asuntos de extrema urgencia. Por supuesto, quedó vigente la materia penal, y en el resto de las materias se designó un juez de feria para entender en todas las competencias, y su intervención quedó reducida a cautelares y a casos de violencias de familia, y cautelares extremadamente restrictivas. ¿Qué ocurrió en mi país? Ni las decisiones nacionales ni las provinciales consideraron que el ejercicio de la profesión de abogado, de abogada y el de la magistratura fueran esenciales. Esta circunstancia tuvo paralizada toda actividad judicial durante meses, difiriendo esta paralización en la situación particular de cada provincia. En la justicia federal, con anterioridad a la pandemia, se había implementado ya el expediente electrónico, el que en el interior provincial convivían con el soporte papel. Esto significaba que debíamos presentar los escritos en la oficina del juzgado federal y luego subirlos a la plataforma para ir formando el expediente electrónico. La pandemia aceleró la instalación del expediente electrónico propiamente dicho, se eliminó el soporte papel,
Sin embargo, las presentaciones tardan meses en ser proveídas, probablemente por la reducción de personal, la falta de experiencia, y de esta forma se imposibilita que los justiciables obtengan la satisfacción de sus pretensiones y la demora vaya haciéndose la regla diaria y general. En algunas provincias cuentan con expediente electrónico en etapa inicial o de prueba. Por supuesto que la pandemia aceleró su implementación, pero en todos los casos subsisten los trámites antiguos en soporte papel. En estos casos, según me informan los colegas de otras provincias con los que estoy en contacto, que tienen grandes demoras porque necesitan solicitar turnos para ser atendidos en las oficinas, estos se demoran. Bueno, están también empantanados en esto de poder avanzar en las instancias procesales. En el caso de mi provincia, no existe el expediente electrónico judicial, solo una plataforma que permite consultar los avances, los proveídos y las resoluciones del tribunal. Por ende, los abogados y las abogadas debemos concurrir a las oficinas de los juzgados a presentar los escritos, diligenciar cédulas de notificación, tomar audiencias y obligatoriamente concurrir en materia civil y comercial los días martes y viernes para cumplir con el deber de las notificaciones ministerios legis. En todas las provincias estuvo paralizada la justicia en los 60 días iniciales del aislamiento social preventivo y obligatorio. Luego de ello fueron retomando la actividad conforme a la situación epidémica de cada provincia. Nosotros regresamos luego de los 60 días, primero con, volvieron los jueces de todas las materias, pero solo intervenían en lo que nosotros llamamos materia de feria, esto es en situaciones urgentes, pero se nos facilitaba, porque acceder al juez de feria era muy restrictivo y era totalmente limitado. Uno, bueno, ya ante el juez natural, donde viene tramitando sus procesos, o que conoce la materia sobre la que puede consistir nuestra intervención, se hizo un poco más sencilla. También, luego de transcurrir estos 60 días, no obstante no ser considerada actividad esencial la del ejercicio de la profesión, no obstante ello, se nos autorizó a los abogados y a las abogadas a poder ejercer la profesión solicitando un permiso de circulación. No podíamos atender en nuestros estudios jurídicos, pero podíamos hacerlo por medios electrónicos y podíamos concurrir a las oficinas de los tribunales. Bien, paulatinamente se fue retomando la actividad de todos los tribunales, se levantó la feria y se implementaron protocolos sanitarios estrictos. No obstante ello, hemos tenido otras suspensiones, totalizando ahora a mitad de diciembre del año 2020 con 87 días sin actividad. También se cerraron algunos fueros, como funcionan en distintos edificios, frente a la aparición de algunos contagios, focos de contagios. Por ejemplo, el foro de familia estuvo cerrado prácticamente 3 semanas más de estos 87 días. Creo que ha sido en mi provincia el fuero donde se ha visto más resentido. También frente a la detención de los casos, es como que funcionaba una situación emocional, el trato de los tribunales. La verdad se hizo muy complejo el ejercicio profesional y el poder abogar por los derechos de nuestros representados. Pero bien,
Tras la apertura de los tribunales y que pudimos retomar la actividad con esto que se llama nueva normalidad, tuvimos que someternos a protocolos sanitarios bastante estrictos. Por un lado, la reducción del personal de los tribunales. No permiten más de 2 empleados que atiendan al público por oficinas, por mesas de entrada. En la mesa de entrada solo se puede acceder de a 1 o 2 profesional, depende las condiciones edilicias. Luego se estableció un protocolo muy particular de mi Corte de Justicia, que le supimos llamar el casillero COVID. Esto es, nuestros escritos eran recibidos y se dejaban 4 días sin poder ser manipulados a los fines de proveerse. Esta medida estuvo vigente desde que se reactivó la actividad y se dejó sin efecto hace un par de días. Ahora se van a tomar solo 8 días. También, bueno, creo que esto ocurre en todas partes, nos controlan la temperatura, debemos usar barbijos o tapabocas, y antes de manipular cada expediente debemos colocarnos alcohol en gel. Esta limitación en la atención a los profesionales lleva de que debamos hacer filas en las puertas de los tribunales, especialmente los días martes y viernes. Tenemos demarcados el piso en los pasillos para mantener esta distancia del metro con la persona anterior. Se ha hecho muy dificultosa el ejercicio profesional y la posibilidad de llevarle satisfacción a nuestros clientes. Bien, esta suspensión de actividad, más todas las demoras ocasionadas por todos estos inconvenientes que les comento, de la reducción de personal, la espera en proveer, ha traído un incremento en la rémora judicial muy importante. Y me ha llevado a mí a pensar si toda esta situación no puede calificarse como una verdadera denegación de justicia, dado que me parece que se ha estado viendo afectado de forma directa el debido proceso. El proceso constituye, para mí, la garantía con mayúsculas, porque es el instrumento que la Constitución le da a las personas para acudir al órgano jurisdiccional cuando sus derechos han sido vulnerados o lesionados de alguna forma. Habitualmente nos referimos a debido en relación al proceso. Lo hacemos como participio pasivo de deber. Esto es el proceso que le debemos a la Constitución. Porque el proceso es proceso solo si cumple con el modelo establecido en la Constitución. La Reforma Constitucional Argentina de 1994 reconoció los llamados derechos de tercera generación, y por vía del artículo 75, inciso 22, amplió el catálogo de los derechos y de las garantías al incorporar todos los tratados de derechos humanos y otorgarle el rango constitucional. Con anterioridad a la reforma, nuestra Constitución, que como les comenté al inicio de esta exposición, data de 1853, con otras reformas intermedias, pero mantenían en los derechos y garantías la Constitución histórica, liberal. No teníamos una norma específica que estableciera las características del proceso judicial, ni el sistema de enjuiciamiento. Pero de la conjunción de los artículos 16, 18, 28 y 33, es decir, de la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la defensa, el juez natural y la condición ineludible de juicio previo a la condena, eran considerados por nuestros procesalistas como las garantías procesales y el marco del proceso. Pero como les decía,
La reforma de 1994 incluyó los tratados internacionales con rango constitucional. Establece la Constitución que todos los derechos reconocidos en estos tratados deben entenderse complementarios de los derechos y las garantías reconocidos en la Constitución en la parte dogmática. Entre los tratados incorporados, que son muchos, voy a referir los que tienen que ver con la materia procesal, tenemos, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es así que el catálogo de derechos y garantías se ha visto ampliado y regulado de manera concreta y casuística. Las normas de los tratados internacionales son operativas y de aplicación efectiva por nuestros jueces. Esto era así desde 1994, fue generando toda una evolución en la doctrina. Es más, los juristas, especialmente los privatistas, hablaban de una constitucionalización del derecho privado, neologismo que no participo, pero bueno, no es materia hoy de esta exposición, pero sí les traigo a cuenta que nosotros contamos con un Código Civil y Comercial nuevo, tiene vigencia hace 5 años, y en su artículo 1, el primero, cuando se refiere a las fuentes del derecho, nos dice que los casos de este código rigen, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Y en el artículo 2 del Código Civil y Comercial, al referirse a la interpretación de las normas, establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, su finalidad, las leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Esta inclusión, para una corriente importante de mi país, la denominan diálogo de fuentes, al considerar que se deben aplicar las distintas fuentes en una suerte de diálogo. Para mí, y para mi forma de pensar el derecho, se trata de la aplicación sistémica del ordenamiento jurídico, cuya interpretación nace desde la Constitución, la que en nuestro caso se encuentra ampliada hacia arriba, en cuanto a los derechos y garantías por medio de los tratados de derechos humanos. Es por ello que hoy la República Argentina tiene prescripciones constitucionales concretas sobre el proceso judicial, su concepto y su alcance. Yo siempre tomo 2 tratados para dar las características del proceso que debe seguir mi país, que es el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana. Conforme a estas normas, toda persona tiene derecho a un proceso que garantice la plena igualdad de las partes, el que debe ser tramitado ante un tribunal preestablecido, competente, independiente e imparcial, con respeto a todas las garantías, y que se expida en un plazo razonable. Este es el modelo de proceso que deben seguir todos los códigos procesales de mi país, y los jueces deben hacerlo efectivo a diario. Ahora bien, para realizar esta garantía del proceso, la primera condición es que las personas puedan acceder al órgano jurisdiccional preestablecido, el que es independiente e imparcial. Si el acceso al órgano jurisdiccional se impide o restringe de cualquier forma, se lesiona de manera directa la garantía del proceso y el derecho fundamental a ser oído por un juez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, recuerdan cuando hablamos nuestro máximo órgano jurisdiccional federal, al referirse al acceso a la justicia, ha dicho que todos los habitantes de la nación gozan de los derechos de acceso a la justicia y de tutela efectiva y resguardado estas garantías en los principios del artículo 18 y 43 de la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales establecidos con jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75, inciso 22. También ha dicho que estos postulados no se satisfacen con la sola previsión legal de acceder a la instancia judicial, sino que requieren de la tutela jurisdiccional de los derechos en cuestión y que esta tutela no es solo del acceso, sino que debe resolver la cuestión sometida a su conocimiento, dando una respuesta judicial idónea, oportuna y eficaz. La Comisión Interamericana ha sostenido que los estándares sobre los derechos y el acceso a la jurisdicción que establezcan los estados partes deben ser idóneos y efectivos para que las personas puedan acceder al órgano jurisdiccional y reclamar la protección de sus derechos fundamentales. Es obligación del Estado no solo una actitud negativa, esto es, de no impedir el acceso a las vías procesales, sino una acción fundamentalmente positiva. Esto es, organizar el aparato institucional y garantizar que todos los individuos en todo momento puedan acceder a ellos. Ahora bien, los estados, para lograr este acceso a la justicia, deben remover todos los obstáculos que impidan dicho acceso. Por su parte, la Corte Interamericana tiene nutrida jurisprudencia respecto al acceso a la justicia. Ha dado disposiciones claras, directivas claras a los estados partes, disponiendo que no deben interponer trabas que impidan a las personas acceder al órgano jurisdiccional, ningún tipo de impedimento, y si existieran deben removerlos. Para la Corte Interamericana, el acceso a la justicia, como lo dice también la Corte Suprema de mi país, que sigue mucho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, dice que el acceso a la justicia no se reduce al acceso formal, stricto sensu a la instancia judicial, sino que comprende además el derecho a la prestación jurisdiccional. El derecho a la justicia es el derecho a obtener justicia. La Corte Interamericana ha enfatizado que no hay debido proceso si un justiciable no puede hacer valer sus derechos en forma efectiva, si no tiene verdadero acceso a la justicia. Para que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales, se impone la observancia de todos los requisitos que sirven para asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Bien, sobre estos conceptos fundamentales, no solo del derecho procesal, sino del derecho humano, me pregunto si tanto el aislamiento social preventivo y obligatorio, su prolongación en el tiempo, la limitación en la actividad judicial con todas las restricciones establecidas, no significa un verdadero recorte al acceso a la justicia. Sin dudas que las medidas de prevención resultaron legítimas en un primer momento, pero al perdurar en el tiempo dejaron de serlo.
En muchos ámbitos de mi país, por lo menos, se insiste en que debe prevalecer la protección de la salud por sobre todo. Pero esta protección de nada sirve si las personas no son también protegidas en sus derechos. Los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de manera coherente y sin que unos menoscaben o restrinjan los otros. Debe primar el equilibrio. Es habitual que algunos autores se refieran a la jurisdicción como el servicio de justicia. Yo no participo de esa acepción por cuanto me parece que no se condice con la organización institucional de mi país, ya que el Estado se distribuye su poder en 3 departamentos o en 3 compartimentos, siendo uno de ellos el judicial. Entiendo que debe referirse a servicio de justicia cuando esta es una dependencia administrativa. Pero sin embargo, y más allá de esta especulación semántica, no hay duda que quienes integran el Poder Judicial ejercen un servicio fundamental, ya que han asumido la responsabilidad institucional de mantener la paz social. Los abogados y las abogadas, que en mi país estamos equiparados en el trato a los magistrados y magistradas, tenemos la noble misión de abogar por los derechos de nuestros clientes. Somos quienes llevamos sus pretensiones al proceso. Por lo que las personas deben contar con la posibilidad de satisfacer sus pretensiones, en especial en tiempos de emergencia o de pandemia, donde los derechos fundamentales se ven retaseados de distintas maneras. La pandemia ha puesto al desnudo las deficiencias en el manejo del expediente papel y el atraso en la incorporación de nuevas tecnologías. Antes de la pandemia, en la Argentina muchos insistían sobre los beneficios de la oralidad para lograr rapidez, para lograr mayor eficiencia en el proceso, para materializar esta parte de la garantía del proceso que es el plazo razonable. Los promotores de estas medidas, quienes enarbolaban la bandera del plazo razonable y propiciaban incluso reformas que muchas veces menoscababan otras de las condiciones ineludibles del proceso, como el juez independiente e imparcial y la igualdad de las partes, hoy guardan cierto silencio cuando realmente estamos viendo atacado de manera directa, lesionada, la garantía del plazo razonable. El Poder Ejecutivo Nacional argentino dictó medidas tendientes a proteger a determinados sectores, aquellos de mayor vulnerabilidad, como los trabajadores, los locatarios. Sin embargo, si esos derechos no eran respetados en forma espontánea y voluntaria, ¿cómo hacían estas personas para lograr su satisfacción de manera rápida y eficaz, cuando el acceso a la justicia estaba cerrado o luego muy retaseado o limitado? Pero lo más grave aún, para mí, ha quedado puesto en evidencia que no se considera en mi país a la justicia como una actividad esencial. También se ha demostrado que la eficiencia y la razonabilidad de los tiempos procesales no dependen de reformar códigos ni sistemas procesales, sino de crear las condiciones materiales y técnicas que permitan a todas las personas acceder a la justicia y a la concreción del debido proceso. Pienso que algunas de estas reflexiones, enmarcadas en el ámbito de mi país, pueden ser de utilidad para la reflexión en los demás países de Latinoamérica, en donde seguramente han tenido, no sé si los mismos, pero algunos otros inconvenientes o restricciones a la hora de ejercer los derechos o verse limitados en el acceso al órgano jurisdiccional y poder lograr
ejercer y materializar la garantía con mayúscula que es el proceso. Con esto voy concluyendo mi exposición, quedo a disposición de ustedes por si quieren propiciar algún intercambio, emitir alguna opinión, hacerme algún tipo de consulta, y bueno, agradecer nuevamente este espacio de debate y difusión que propicia para Latinoamérica Sofía Escuela de Posgrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fabiana, por tan brillante e ilustrativa exposición. Bueno, vamos a invitar al auditorio para que pueda intervenir. Hay la opción en la parte inferior derecha de la plataforma, que es la de levantar la mano, o pueden hacerlo también mediante el chat. A ver, hacemos la invitación al auditorio, por favor. Bueno, no habiendo ninguna participación, ninguna inquietud, bueno, yo voy a hacer una suerte de comentarios, si me lo permites, María Fabiana. Esta pandemia que está presente en todo el mundo ha paralizado en realidad a uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado social y democrático de derecho. Esto es una realidad y nos estamos refiriendo precisamente al Poder Judicial, que es el poder que administra la justicia en un Estado. Bien, y esta pandemia, ¿no?, nos ha tomado por sorpresa a todos los países. Acá no hay distinción entre país pequeño, país grande, país europeo, país americano, no. A todos, absolutamente a todos, nos tomó por sorpresa, ¿no? Y lo que se produjo inicialmente es una resistencia existente ya, ¿no?, hacia la digitalización de la justicia. Había cierto reparo, había cierto recelo, y se iba pateando y se iba postergando el tema, porque no se sentía la necesidad urgente, y la vamos a llamar así, ¿no?, de la digitalización de la justicia. Pero el cambio fue tan brusco, fue tan fuerte el remesón o el sacudón, ¿no?, que nos vimos obligados como países a actuar con precipitación o de manera precipitada para colocar parches que minimizaran en ese momento o en esa oportunidad la desprotección que se estaba padeciendo ya en el tejido social, en el tejido económico, amén del colapso que se viene o que se veía venir con el levantamiento del estado de alarma. En otros países se le llama el estado de emergencia, a lo largo de los próximos meses. ¿Qué va a pasar? Se habla de la nueva normalidad, se habla de la covidianidad, ¿no?, donde ya estamos conviviendo con el mal o con la enfermedad y se está reactivando todas las actividades, ¿no? Bien. En definitiva o definitivamente la parálisis o este alto en la administración de la justicia impide a los ciudadanos al acceso a la misma, ¿no? El hecho de que no funcione
la administración de justicia te cierra la puerta a la justicia misma, ¿no? Y esto es algo que nos debe preocupar y que quizás no se entendió por no ser una actividad, entre comillas, básica, no ser una actividad elemental, ¿no? Porque lo que estábamos observando era un problema mayúsculo y que involucraba a toda la sociedad en su conjunto, el tema de la desprotección. Entonces, era imperioso, era necesario que los resortes y los engranajes del Estado, ¿no?, se aúnen, converjan en un solo esfuerzo, y ahí sí, ejecutivo, legislativo, judicial, entes autónomos constitucionales, todos, absolutamente todos, en un solo esfuerzo para dotar a la administración de justicia, ¿no?, de los medios, ya sean personales o electrónicos, como estamos haciéndolo, necesarios para recuperar, en cierta manera, obviamente, el normal funcionamiento. Pero no basta con el tema de la recuperación del normal funcionamiento. Hay que preparar nuestro sistema de administración de justicia para la nueva normalidad, para lo que se viene a venir o para lo que va a venir. En eso quizás estamos un tanto descuidados. ¿Por qué? Estamos parchando, pero no nos estamos proyectando a qué va a pasar después. El acceso a la justicia es un derecho fundamental, eso creo que es algo lógico, y sin acceso a la justicia, las personas no pueden ejercer sus derechos. Y vean, hace algún tiempo ya se hacía la advertencia al Estado o a los estados, ¿no?, acerca del acceso a la justicia, por ejemplo, con el uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como para aliviarle la tarea al Estado, la tarea de administración de justicia, ¿no? También se le advertía al Estado o a los estados el tema de la digitalización de los procedimientos, y no solo de los procedimientos, sino de la gestión misma de los juzgados y de los tribunales, los despachos judiciales, en realidad. Y ahí no hay que perder de vista que el primer factor para la mejora de la calidad de un sistema de administración de justicia o de un sistema judicial en términos de eficiencia, es la modernización de los medios informáticos. Estamos en pleno siglo XXI, la era de la información y del conocimiento, las nuevas tecnologías, ¿no? Y en particular, ¿no?, los sistemas de gestión procesal. No hay pretexto hoy día. No puedes decir esto no funciona o esto no va. Hoy, menos que antes, ¿no? Y la eficiencia, entendida también que es un requisito imprescindible para crear un clima de confianza en el entorno económico, en el entorno social, porque solo la constatación de que los derechos individuales y sociales se encuentran protegidos en cualquier circunstancia es lo que me habla del tema de la eficiencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas que entre comillas, se han descubierto, ¿no?, que no son ninguna novedad, por si acaso?
el principal gran problema es una organización desfasada del sistema judicial. Y ojo, eso no es nada nuevo. Existe una organización desfasada del sistema judicial. Y este sistema carece o está carente de recursos financieros, de recursos tecnológicos, de recursos materiales, de recursos humanos, no hay una buena cobertura geográfica, o si es que la hay, esta no es suficiente, o no está coordinada adecuadamente. Tú acabas de explicarnos cómo funciona el sistema de administración de justicia en Argentina, y bueno, para nosotros en el Perú se nos hace algo totalmente tedioso y hasta enmarañado, diría yo, ¿no? Y si a esto le sumamos los problemas logísticos y las limitaciones que hay en el acceso a la información y la falta de transparencia, la cosa es bastante preocupante, pero reitero, no es nada nuevo. El otro principal problema son los obstáculos legales y procedimentales. Los hombres y las mujeres de derecho nos hemos complicado la vida al extremo, y más aún en el tema de la administración de la justicia, ¿no? Hay formalismos procesales excesivos, ya hasta decir basta, ¿no? Hay normas rígidas en materia de notificación, ¿no? Seguimos con el tema. Hay sendas normas o sendos dispositivos de notificación electrónica mediante SMS, pero seguimos todavía en la época de la carreta. Ah, es que no me llegó. Es que no llegó a la hora. O si no llegó cuando no había nadie. Es que no le tomó foto a la casa, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. ¿Ven? Los plazos para la admisibilidad, ¿no? Bueno, seguimos ingresando nuestros documentos y esperando hasta Dios sabe cuándo para que los admitan. Para que los admitan. Se supone que esto es algo pues mecánico, ¿no? Y la producción ya de las pruebas y la carga probatoria y la ausencia de los tribunales especializados, ¿no? Sobre todo en esta pandemia, y la carencia de los mecanismos alternativos. Yo insisto con el tema de los mecanismos alternativos. En nuestro país, Perú, se paralizó el tema del arbitraje, obligatorio en muchos casos, y el tema de la conciliación extrajudicial, obligatoria también en determinados temas. Entonces, en definitiva diría yo que una modernización pasa sí o sí por transformación. Hay que transformar esta realidad, hay que transformar el statu quo, pero con simplificación, hay que simplificar las cosas. Eso es lo que nos falta. No hay que complicarlas más, ¿no? Hay que reducir plazos y hay que reducir costos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos estamos ahorrando papel, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La mayor accesibilidad por medios digitales. Bueno, ahora es fácil hacer la consulta en línea, pues ya. No necesitas desplazarte siquiera, ¿no? Pero todo esto sin perder de vista la calidad del resultado, porque lo que nos preocupa es el resultado. Y el resultado de la administración de la justicia ya sabemos cuál es la justicia misma, ¿no? Y esto nos debe hacer reflexionar o nos debe conllevar a abrir nuestra mente como operadores jurídicos que somos, ¿no? Para repensar el sistema judicial o el sistema de administración de justicia con el objeto de que realmente pues responda a las necesidades de hoy,
¿no? Y de esta nueva, comillas, normalidad en una sociedad que está en constante transformación. Y el corolario, vamos a decirlo así, es de que hoy ya no cabe la siguiente pregunta, sí o no a la digitalización. Ya no cabe esa pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo y cómo? Ese es el nuevo reto que hoy por hoy tenemos todos los operadores jurídicos en el mundo, muy en especial en nuestra región iberoamericana o latinoamericana. Ese era mi comentario, María Fabiana, y no sé si tienes algo que añadir para ir finalizando. Ahí veía algunas consultas en el chat. Bueno, comparto todo lo que dijo y veo que estamos más o menos en la misma situación. Respecto a las conciliaciones, a la mediación, nosotros en Argentina tenemos la mediación, hay centros privados y después hay uno obligatorio público que depende del Poder Judicial, que es obligatorio en materia de familia, previo a la acción judicial, y bueno, estuvo cerrado, a ver, no funcionaba, la justicia no funcionaba esto. Y los privados, al no poder nosotros ejercer la profesión, tampoco ellos podían ejercerlo. Nosotros en los primeros 60 días no podíamos movernos. Yo vivo en un departamento anexo a la capital, yo no podía salir de Valle Viejo, donde vivo, para ir a mi estudio que está en la capital. Fue realmente muy restrictivo, fue de generar una situación, la verdad, en mi vida la he sufrido así. Si bien he pasado por algunos terremotos, me han tocado algunas cuestiones críticas, pero esto ha sido, pienso que por lo que duró en el tiempo y la incertidumbre. Nosotros, por lo que veo, ustedes todavía no están volviendo. Hemos vuelto a cierta normalidad. Nosotros tenemos ahora esta nueva normalidad. En la Argentina se levantó el aislamiento, estamos en plena distanciamiento, y en mi provincia se estableció un sistema de semáforos. Estamos ahora en semáforo verde, nos permite hacer una vida prácticamente normal, con restricciones horarias, con restricciones en la cantidad de personas. Los tribunales, yo diría que desde el mes de agosto, septiembre, se ha acelerado mucho el movimiento. Estamos teniendo como que se precipitó escaladamente la cantidad de plazos, cierta actividad, por lo menos. Por supuesto, en mi provincia, como les digo, en papel, sí en la justicia federal electrónica, pero con muchas dificultades, y esperanzados en que se establezcan los sistemas electrónicos, como usted bien decía. Se dictó una ley, esto ocurrió en la provincia, una ley provincial, como poniendo fecha a la digitalización. Lo que pasa es que no es sencillo implementarlo, los recursos económicos que ellos significan tampoco. Bueno, es un problema, no es de fácil solución, por eso creo que principalmente se ha puesto al desnudo todas las deficiencias que, bueno, estamos esperanzados que esto se mejore y que podamos avanzar y especialmente no tener que sufrir otra situación de estas características. Por mí, agradezco, creo que ahí contesté lo que consultaba alguien sobre el acceso a los medios de conciliación que tienen ustedes, y sí, veo que todavía no tienen protocolos. Nosotros tenemos protocolos para todo. Los vamos, ya estamos, ingresamos a todas partes poniendo el brazo para que nos tomen la temperatura. Bueno, por lo menos estamos pudiendo circular con cierta tranquilidad. Por mí, estoy terminando, concluyendo con los comentarios, excepto que quieran participarme de algo. Muchas gracias de vuelta a todos.
Bien, bueno, nuestro agradecimiento y reconocimiento a la doctora María Fabiana Meglioli de la hermana República de Argentina y a nuestros hermanos latinoamericanos que en esta noche han estado presentes desde Colombia, República Dominicana, Paraguay, Argentina y, por qué no decirlo, Perú. Un fuerte y cálido abrazo y a seguir cuidándonos y esperamos también verlos mañana en otro importante evento en esta vuestra casa, su casa, Sofía, Escuela de Posgrado. Muchísimas gracias y hasta la próxima, María Fabiana, y a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Hasta mañana. Abrazo para todos.